Buenos días, jóvenes. Continuando con el tema de carbohidratos, iniciaremos viendo lo que son los polisacáridos. Los polisacáridos, como la palabra lo dice, etimológicamente significa poli, muchos, y sacáridos, azúcares, es decir, muchos azúcares. En videos anteriores veíamos por ahí lo que era la unidad básica de todos los carbohidratos, que son los monosacáridos. Posteriormente vimos que la unión de 2 monosacáridos o más monosacáridos hasta 10 monosacáridos nos daba origen a los llamados oligosacáridos, donde específicamente vimos a los disacáridos. Un polisacárido está constituido por miles, centenares de moléculas de monosacáridos que van a estar unidos por el enlace característico de los carbohidratos, que es el enlace glucosídico. ¿Qué características tienen los polisacáridos? Bueno, por ser unas moléculas complejas, no son azúcares reductores, no son solubles en agua, no presentan sabor dulce y presentan un alto o elevado peso molecular. Están constituidos en su estructura por más de 10 monosacáridos, llegando a presentar, mejor dicho, centenares o miles de monosacáridos unidos por ese enlace que mencionamos, que es el enlace glucosídico. Ahora bien, de acuerdo al tipo de enlace que presenten los polisacáridos, nosotros podemos tener polisacáridos con enlace de tipo alfa glucosídico o bien polisacáridos con enlace de tipo beta glucosídico. Esto va a ser muy importante al momento de ver esas estructuras, porque ese enlace nos va a permitir dar ciertas funciones que presentan los polisacáridos, específicamente las dos funciones fundamentales que presentan los carbohidratos, que es función de reserva energética y función estructural. En el caso de los polisacáridos que presenten el enlace alfa-glucosídico, estos van a tener la función de reserva energética. Este enlace alfa-glucosídico es fácilmente digerible, específicamente por enzimas hidrolasas, es decir, las enzimas digestivas. Como ejemplos de polisacáridos que presentan el enlace alfa-glucosídico, tenemos al almidón, que es de origen vegetal, y por otro lado tenemos al glucógeno, que es de origen animal. En el caso de polisacáridos que presentan el enlace tipo beta-glucosídico, su característica es que van a tener la función de dar estructura, es decir, una función estructural. Ese enlace, el enlace beta, es difícilmente digerible, principalmente por nosotros los humanos, es decir, nosotros no tenemos enzimas que se encarguen de degradar los enlaces beta. Como ejemplos tenemos a lo que es la celulosa, que es el polisacárido más abundante en la naturaleza y el cual es de origen vegetal. Está presente en lo que es la pared celular vegetal y es lo que le permite dar rigidez a las plantas. Entre comillas, es lo que nosotros podemos decir que a las plantas los mantiene de pie. Por otro lado tenemos a la quitina, que es de origen animal, es un polisacárido que se encuentra dando estructuras o formando el exoesqueleto de los artrópodos. Tenemos dos tipos de polisacáridos y esta clasificación va a estar basada en el tipo de monosacárido o los tipos de monosacáridos que van a estar presentes en la estructura de estos polisacáridos. En el primer caso tenemos a los llamados homopolisacáridos. Homopolisacáridos son aquellos polisacáridos que están constituidos en su estructura simplemente por un solo tipo de monosacárido. Y ahí tenemos como ejemplos a lo que es el glucógeno, que está constituido por la alfa de glucosa, miles, centenares de este tipo de monosacárido, el almidón, constituido también por la alfa de glucosa, la celulosa, constituido por la beta de glucosa, y lo que es la quitina, que está constituido por un monosacárido conocido o un derivado del monosacárido conocido como N-acetilglucosamina. Por otro lado, tenemos a los llamados heteropolisacáridos, que estos polisacáridos están constituidos en su estructura por varios tipos de monosacáridos, y ahí podemos encontrar nosotros a lo que es la pectina, el agar-agar,
la condroitina y el ácido hialurónico. Iniciaremos hablando de los homopolisacáridos, específicamente los que tienen la función de reserva energética, que por un lado tenemos a lo que es el almidón, que es de origen vegetal, y por otro lado lo que es de origen animal, que viene siendo el glucógeno. Para iniciar, tomaremos el polisacárido u homopolisacárido de reserva energética conocido como almidón. Este es un homopolisacárido de reserva energética que es de origen vegetal y que en su estructura va a estar constituido por centenares o miles de un mismo tipo de monosacárido, que en este caso es la alfa de glucosa, y esas alfa de glucosa estarán unidas mediante los enlaces glucosídicos. El almidón es sintetizado en los cloroplastos, específicamente en el proceso de la fotosíntesis, y es almacenado en forma de gránulos en los cloroplastos y en otros organelos que están presentes en la célula vegetal, llamados amiloplastos. Las fuentes vegetales que son ricas en almidón tenemos a lo que son los tubérculos, como lo es la papa, los cereales, como es el arroz, la avena, la cebada, las raíces, como es el camote, y algunas frutas y algunas verduras, como lo es el plátano. El almidón está formado por dos subpolisacáridos. Uno de ellos es la amilosa y el otro es conocido como amilopectina. Es decir, estos dos subpolisacáridos forman a lo que nosotros conocemos como almidón. Mencionábamos que el almidón es un homopolisacárido de reserva energética y que está constituido por dos subpolisacáridos, la amilosa y la amilopectina. La amilosa constituye el 30% del almidón, es decir, es una pequeña fracción que constituye a la molécula del almidón. Y esta amilosa está formado por la repetición de moléculas de alfa de glucosa unidas por un enlace glucosídico de tipo alfa 1,4. Siendo específicos, la molécula de amilosa presenta alrededor de entre 200 a 2500 unidades de alfa de glucosa. Esta pequeña fracción del almidón, es decir, este 30%, es soluble en agua. Y además, la molécula de amilosa presenta una estructura lineal, pero cada 6 moléculas de glucosa ocurre una vuelta. Es decir, podemos decir que tiene una estructura en forma de hélice, por lo tanto nosotros decimos que tiene una forma helicoidal. Por este lado tenemos representado un fragmento de lo que es la amilosa, en la cual nosotros vemos la molécula de alfa de glucosa repetida en varias ocasiones y vemos nosotros que están unidos, presenta el enlace glucosídico de tipo alfa 1,4 entre cada una de esas moléculas de alfa de glucosa. Cuando nosotros tenemos una hidrólisis parcial de lo que es la molécula del almidón, nosotros, si tomamos estas dos moléculas, rompemos aquí y rompemos aquí, vamos a tener dos alfa de glucosas unidas por este tipo de enlace alfa 1,4. Es decir, obtendríamos de una hidrólisis parcial, obtendríamos el disacárido conocido como maltosa. Por otro lado, si llevamos a cabo la hidrólisis total de la amilosa, romperíamos aquí, romperíamos en cada uno de los enlaces glucosídicos y lo que obtendríamos de esa hidrólisis total serían puras moléculas de alfa de glucosa, que es el monosacárido que forma a lo que es el almidón y en este caso específicamente a la amilosa. Mencionábamos también que la molécula de amilosa tiene una estructura helicoidal, es decir, en forma de hélice. Es decir, tenemos esta estructura que es la de la amilosa. Cabe mencionar que cada 6 alfa de glucosas ocurre una vuelta y nosotros aquí lo podemos representar y si lo llevamos a un plano un poco más grande, aquí tendríamos las 6 glucosas y tendríamos las hélices que se forman. Un ejemplo más claro es como los resortes que tenemos nosotros en los cuadernos, ¿sí? Si nosotros agarramos ese resorte y nosotros lo estiramos, ¿cómo nos va a quedar ese resorte? Pues de manera lineal. Entonces, en mucha literatura menciona
que la estructura de la amilosa es lineal, pero que cada 6 moléculas de glucosa hace un giro o forma una hélice, formando ese tipo como resorte. Y nosotros lo podemos apreciar en esta forma. La otra fracción que forma parte de lo que es el almidón es la amilopectina. Decíamos anteriormente que la amilosa representa el 30% de lo que es la molécula del almidón. En este caso, la amilopectina representa el resto, es decir, el 70% del almidón es amilopectina. Esta molécula o este subpolisacárido amilopectina es insoluble en agua. Está formado por la repetición de moléculas de alfa de glucosa, las cuales están unidas por un enlace glucosídico de tipo alfa 1,4. Pero la diferencia que tiene con la amilosa es que la amilopectina, cada 25 a 30 glucosas, aparecerá una ramificación que estará dada por el enlace glucosídico de tipo alfa 1,6 entre moléculas de glucosa. Es decir, la estructura que tiene la amilopectina, a diferencia de la amilosa, es que es una estructura lineal ramificada. En la estructura de lo que es la amilopectina vamos a encontrarnos con alrededor de entre 200 a 200.000 unidades de alfa de glucosa. Todas esas alfa de glucosa estarán unidas mediante el enlace glucosídico de tipo alfa 1,4. A continuación tenemos por aquí un esquema de lo que sería una fracción de la estructura de la amilopectina, donde nosotros podemos observar que son puras moléculas de alfa de glucosa, el monosacárido que compone al almidón, específicamente ahorita hablando de la amilopectina. Decimos nosotros que presenta una ramificación y esa ramificación está dada entre el carbono número 1 y el carbono número 6. Es decir, nosotros tenemos una estructura lineal de puras alfa de glucosas, las cuales están unidas por enlace glucosídico de tipo alfa 1,4, y cada 25 a 30 unidades de glucosa sale una ramificación, y esa ramificación va a tener la diferencia que los carbonos que se van a enlazar son el carbono número 1 y el carbono número 6 en esas ramificaciones. Esta ramificación sale para acá y empezamos el conteo. Al decir 25 o 30 unidades de alfa de glucosa, sale otra ramificación y así sucesivamente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la hidrólisis parcial de lo que es la molécula de la amilopectina, vamos a obtener 2 disacáridos. Uno de ellos es la maltosa. Si nosotros rompemos aquí y rompemos aquí, nosotros vamos a tener estas 2 moléculas unidas por este enlace glucosídico de tipo alfa 1,4. Y si nosotros recordamos cuál es la molécula de la maltosa está formada por 2 alfa de glucosas unidas por el enlace alfa 1,4. Entonces, este sería el resultado de una hidrólisis parcial, el disacárido maltosa. Por otro lado, si el rompimiento es en este enlace glucosídico y en este enlace glucosídico, tendríamos estas 2 moléculas unidas por el carbono 1 y 6 por un enlace de tipo alfa, y las moléculas serían alfa de glucosas. Como son alfa de glucosas, pero el enlace es diferente a este de la maltosa, porque aquí tenemos alfa 1,4 y aquí tenemos alfa 1,6, a este disacárido que se forma lo vamos a conocer como isomaltosa, que como su nombre lo dice, iso viene siendo un isómero de la maltosa. ¿Cuál es la única diferencia? Son 2 moléculas de alfa de glucosa, la única diferencia es el carbono que interviene. En el caso de la maltosa son el carbono número 1 y el carbono número 4, y en el caso de la isomaltosa es el carbono número 1 con el carbono número 6. Ahora,
si nosotros tuviésemos una hidrólisis total, la hidrólisis total de la molécula de amilopectina, ¿qué es lo que me va a derivar? Pues puras moléculas de alfa de glucosas. Si recordamos, la hidrólisis del almidón, cuando nosotros consumimos almidón, vamos a suponer en algún tubérculo como es la papa o en alguna fruta como es el plátano, ese almidón al ingresar a nuestra boca se activan unas enzimas digestivas que específicamente son alfa amilasas. Estas empiezan a cortar en estos enlaces de tipo alfa y nos pueden derivar en producirnos ya sea el monosacárido alfa de glucosa o bien disacáridos como la maltosa o como la isomaltosa. Pasan por el tubo digestivo hasta llegar a lo que es los intestinos, y ahí a nivel intestinal se van a secretar enzimas ya específicas para este disacárido. Específicamente para la maltosa sería la maltasa, y para la isomaltosa, que también se conoce como dextrina, serían unas enzimas llamadas dextrinasas. Entonces la dextrinasa rompería este enlace, la maltasa rompería este enlace y nos daría como resultado únicamente el monosacárido glucosa. Entonces ya sería absorbido, pasaría al torrente sanguíneo y sería dirigido hacia las células que requieren energía. El siguiente polisacárido que veremos, específicamente un homopolisacárido de reserva energética, será lo que es el glucógeno. El glucógeno, vuelvo a repetir, es un homopolisacárido de reserva energética, pero de origen animal. No hay que confundirlo con el almidón. Ahora, es conocido como el almidón animal, pero si recordamos, el almidón es de origen vegetal y el glucógeno es de origen animal. Tiene una estructura muy similar al subpolisacárido que está presente en el almidón, llamado amilopectina. Si recordamos, la amilopectina tiene una estructura lineal ramificada. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene el glucógeno? Bueno, el glucógeno presenta más ramificaciones. Nosotros anteriormente decíamos que la amilopectina, cada 25 a 30 unidades de glucosa salía una ramificación. Por el caso contrario, el glucógeno, cada 8 moléculas de glucosa o 12 moléculas de glucosa aparece una ramificación. Por lo tanto, el glucógeno presenta más cantidad de ramificaciones. El glucógeno está constituido por moléculas de alfa de glucosa, las cuales están unidas por un enlace glucosídico de tipo alfa 1,4 y sus ramificaciones presentan el enlace glucosídico de tipo alfa 1,6. La forma en que se presentan estas moléculas del glucógeno, mejor dicho, es en forma también de gránulos, al igual que el almidón. ¿Dónde se almacena el glucógeno? El glucógeno se almacena en nuestro cuerpo en mayor proporción en el órgano conocido como hígado y en el músculo. Ahora, hablábamos nosotros anteriormente de la llamada hidrólisis del almidón, y la hidrólisis del almidón es llevada específicamente por enzimas digestivas, que son de un tipo de enzimas conocidas como enzimas hidrolíticas o hidrolasas. El glucógeno, la degradación del glucógeno, se le conoce como glucogenólisis, es decir, rompimiento o degradación del glucógeno. Pero a nivel del hígado, este glucógeno no se degrada por enzimas digestivas, sino se degrada por otros dos tipos de enzimas que no son hidrolíticas, es decir, no utilizan moléculas de agua para romper los enlaces glucosídicos. Y esas enzimas son la glucógeno fosforilasa y la glucógeno derramificante. La glucógeno fosforilasa, como su nombre lo dice, es una fosforilasa, es decir, agrega un grupo fosfato a las moléculas de glucosa, y este es un intermediario para que se lleve a cabo el proceso de glucólisis. Por otro lado, la glucógeno desramificante actúa, como su nombre lo dice, ¿dónde están las ramificaciones? Específicamente en el enlace glucosídico de tipo alfa 1,6
derivando a las moléculas de alfa de glucosa. El siguiente esquema, muy parecido al de la amilopectina, la única diferencia es que mencionábamos que tiene una estructura lineal ramificada y que cada 8 o 12 moléculas de alfa de glucosa se presenta esa ramificación. Si nosotros llevamos a cabo también de igual forma una hidrólisis parcial, esa hidrólisis parcial lo que me va a derivar son moléculas, o mejor dicho, disacáridos como la maltosa, o bien si llevamos a cabo la hidrólisis total, eso nos llevará de manera individual moléculas de alfa de glucosa. Aquí podemos observar que el enlace característico en esa estructura lineal viene siendo el carbono número 1, el cual se une al carbono número 4 y así sucesivamente entre cada molécula de alfa de glucosa. Y cuando aparece la ramificación va a tener el enlace carbono 1 con el carbono número 6, muy similar a la amilopectina. Es por eso que se le da el nombre de, al glucógeno se le da el nombre de el almidón animal, pero no hay que confundirnos. Ambos polisacáridos que acabamos de ver este día en esta clase son de reserva energética. Esa es la principal función que cumplen. ¿Cuáles son? Por un lado lo tenemos de origen vegetal, que es el almidón, y por otro lado lo tenemos de origen animal, que es el glucógeno. Bueno, jóvenes, esto sería la clase del día de hoy. Espero contar con sus likes, suscríbanse al canal y recuerden, todas sus dudas o comentarios déjenlos en la parte de la barra de comentarios del mismo canal. Denle like